Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Entre las aguas del mar Tirreno, en la costa italiana, se encuentra la isla de Capri, uno de los lugares más paradisíacos del mundo, un enclave de felicidad, de relax, un remanso de paz, un lugar buscado y añorado por tantísima gente. Pero parece que tuvo un pasado escalofriante. Se llegó a llamar la Isla de los Horrores. Les invito a un viaje, a la época del segundo emperador de Roma. Bienvenidos a la Isla del Horror. Comienza Abismo. Muy buenas noches desde Aragón Radio, en esta corporación aragonesa de radio y televisión. Viajamos hacia islas antiguamente recónditas, pero que hay como un nexo de unión con la actualidad, con diferentes ritos, casi como sectas, horrores que hay con diferentes habitantes o personas que se llevan hacia estos lugares. Muy buenas noches, Daniel Higueras, Mr. Krell. Buenas noches, Nacho. Chicos, ¿qué tal? Sí, pues algo que has mencionado y que tristemente y terroríficamente parece que incluso, como veremos, ¿no? Se lleva practicando durante siglos y que casi nos llega hasta los días de hoy. Castigos, ritos, muerte. El poder siempre, ¿no? El poder absoluto, ¿no? Sobre millones de personas. En este caso arrancaremos con Tiberio, ¿no? El poder del segundo emperador, el hombre más poderoso del mundo. Y cómo puede llegar a corromper al ser humano y hacerle cometer actos y atrocidades que quizás sean casi a día de hoy innombrables, aunque, como bien he dicho, llegan hasta nuestros días, tristemente. Formas de tortura en esas grutas, esos sistemas subterráneos que es como un queso gruyere, esa isla, y que permitía pues, poder dejar allí a personas en completa soledad para este tipo de torturas. Así que, Silvia Ladrero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos elementos interesantes tiene el tema de esta noche? Historia, perversiones, lugares secretos, pasadizos. Bueno, apasionante. Pues para hablar de todos estos ritos, por supuesto, profesor Jaime Arenas. Buenas noches, Nacho. Efectivamente, hoy vamos a hablar de cómo en algunas islas a lo largo y ancho de nuestro planeta se han ocultado a veces pues, los poderosos para llevar a cabo algunas de las mayores perversiones conocidas por el hombre. No es solamente la isla de Capri y el emperador Tiberio el que va a ser protagonista hoy de nuestras historias. Iremos contando alguna más y veremos cómo a veces ese anonimato, ese estar fuera del control de la ley, pues hace que el ser humano se rebaje y se dé y se libere ante sus más bajos instintos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay un inicio, tenemos varias opciones. Si hubo leyendas, es un romanticismo novelesco, si esto es una realidad, si está documentado, si no. Ya saben que algo que tiene tantos, atrae más de 2000 años, arrastra 2000 años de historia, pues obviamente siempre está en entredicho, en una época antigua donde han llegado muy pocos documentos, muy pocos legajos y más todavía de algo tan oscuro y tan turbio. Pues sí, mira, si me permitís, voy a leer una pequeña introducción que he elaborado para poner a la gente, a la situación, sobre todo en contexto. Ojo, porque aquí el maestro de las introducciones es el profesor Arenas. No, pero por supuesto, yo no voy a competir con la venia del profesor. Yo le concedo la venia, por supuesto. Pero no, mi intención no es competir con él, ni mucho menos. Eso no está a mi alcance. No está a mi alcance. Pero bueno, es un tema bastante, quizá, desconocido para el gran público, ¿no? Pero para situar un poco históricamente a nuestros espectadores y oyentes, pues me parecía oportuno hacer una pequeñita introducción sobre lo que viene siendo Tiberio Claudio Nerón, conocido como Tiberio, ¿no? El segundo emperador de Roma, y su exilio/retiro totalmente premeditado a esa roca en el Mediterráneo que es Capri, ¿no? En el poder seguía él. En el poder seguía, por supuesto, sí. Él seguía siendo emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo.
En el año 26 después de Cristo, el emperador Tiberio Claudio Nerón, el hombre más poderoso del mundo, decidió abandonar Roma. Dejó atrás el Senado, las multitudes, los templos y las estatuas. Subió a un barco y navegó hacia una roca en el Mediterráneo, la isla de Capri. Desde allí, entre acantilados imposibles y el azul del Tirreno, gobernó el imperio a distancia durante más de una década. Algunos dicen que más, otros dicen que menos. Esto es un poco el margen con el que jugamos, ¿no? La historia ya sabemos cómo es a veces, ¿no? El caso es que nadie sabía realmente qué ocurría dentro de sus palacios. Algunos hablaban de ritos ocultos, de orgías, sacrificios, de túneles, lo mencionaba Silvia antes, ¿no?, donde el poder se mezclaba con el miedo. Otros decían que Tiberio no se había vuelto loco, sino que simplemente había visto demasiado el miedo y lo experimentaba de esa manera. En la isla de Capri, que no era un retiro, sino un exilio, por eso decía /exilio, espiritual, era una prisión voluntaria frente al abismo del poder. Y a sus pies Roma seguía girando, entre complots, ejecuciones y esperando su muerte, porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Están todos ahí como buitres esperando que caiga. Allí en Capri fue donde el viejo emperador crió a Calígula, el famoso Calígula, su sobrino /nieto, el heredero que después transformaría su legado en delirio. En Capri, un trono de silencio, el lugar donde el poder se miró al espejo y vio a su propio monstruo, que en este caso era Tiberio. Profesor. Bueno, si ya de por sí la sociedad romana tenía una moral diferente a la que concebimos hoy en día como correcta, y tenemos en cuenta que encima estamos hablando de un todopoderoso emperador romano que solo respondía ante los dioses, bueno, y en ocasiones ante el Senado, pues lo cierto es que es fácil imaginar cómo esa persona tenía a su alcance la posibilidad de realizar cualquier cosa que quisiera. Era, sin lugar a dudas, dueño y señor de todas las vidas que tenía entre sus manos. Las atrocidades que se cuenta llevó a cabo con los que él llamaba sus pececillos, esos niños que moraban en la isla de Capri con él, son realmente sobrecogedoras. Se habla de primero masajes, después actos sexuales, incluso de actos sexuales que llegaron a tener una violencia que llegaba a provocar lesiones, incluso que los niños quedaran en shock, ¿no? Se habla de casos en los que un niño era llamado a la presencia del emperador y cuando volvía estaba días, semanas, sin hablar, con la mirada perdida en el infinito, sin llegar a saber el resto de niños qué es lo que había pasado. Aunque el tiempo, pues al final, nos ha revelado que lo que se escondía tras la figura del emperador era un ser humano perverso que daba rienda suelta a sus depravaciones y que al final no es más que el reflejo de lo que una persona con un muy bajo instinto moral puede llevar a cabo cuando no tiene un control por encima que le coarte sus acciones, ¿no? Esto que por ser Tiberio, por ser emperador de Roma, llegaba hasta nuestros días y es quizás más conocido, es algo que a día de hoy se sigue haciendo. Es algo que a día de hoy, desgraciadamente, se hace en determinados círculos a los que la justicia no llega o tarda mucho en llegar. Y hoy, pues, desgraciadamente... Es que aquí la justicia era él también. Sí, aquí en este caso obviamente la justicia era él, pero hoy hablaremos también, pues, de algún caso más actual en el que al final estos hechos que pueden parecer tan alejados en el tiempo y tan alejados de lo que sería la vida normal actual por la depravación, la obscenidad, la inmoralidad que suponen, pues se están llevando a cabo hoy también. Bueno, ¿por qué se aleja de Roma? ¿Por qué se va a esta isla? Bueno, está en la... Tiberio en este momento se encuentra ya en la fase, en el último acto, ¿no?, de su vida, no solo como gobernante romano, sino ya como ser humano, ¿no? Él decide pasar página de todo lo que implica, como decía Jaime, el Senado, todas las posibilidades, todo el abanico que debía manejar en Roma,
pues yo creo que eso tiene un peso sobre su figura, ¿no? Y al final él decide romper con eso, exiliarse, por eso digo que es que depende a quién le preguntes, puede ser un exilio, huyendo de todo ese poder que él tenía que depositar sobre el imperio, pero que quería ejercerlo desde un punto, en este caso paradisíaco, como es la isla de Capri en el Mediterráneo, ¿no? Tiberio se marcha y recordemos que durante 10 años reina, domina el imperio, domina el mundo, por lo tanto, desde esa isla. O sea, a distancia era todo el dominio que tenía. Sí, como que si teletrabajara, sí, básicamente. Aparte, en Roma es verdad que socialmente no era muy valorado Tiberio, pues por sus maneras de gobernar y también por cuestiones personales. La primera es que los dos herederos habían fallecido, tanto Druso el joven, que había muerto en el 23 después de Cristo, como Germánico en el 19. El pueblo le culpaba al propio Tiberio de la muerte de los dos herederos, porque además se sabía que, bueno, pues, que maltrataba a su esposa Agripina la mayor. Y bueno, pues se sabía que en casa no debía tener muy buenos modales. Entonces parece ser que el motivo de la muerte de esos hijos, de esos herederos, pudiera en algún momento partir de palizas o incluso pues de la mala vida que habían llevado los propios hijos, ¿no? Entonces esto, pues claro, la multitud, los cortesanos, esto lo hablaban, era vox populi para toda la sociedad en aquel momento. Y bueno, pues eso le hizo huir, no solo por el agobio que suponía para él todo el gobernar un imperio como ese, sino porque él mismo sabía que no era querido. Todo el tema de Capri con Tiberio, yo entiendo también que pudiese haber ciertos rumores porque el emperador no estaba en su casa, estaba alejado, y eso pues lo que conlleva es a que la gente hable. Pero es cierto que la isla hoy, esa isla de los horrores, como la llamaron según que personajes en la antigüedad, es cierto que hay zonas muy concretas, el Salto de Tiberio que se conoce, un lugar donde se cree que Tiberio lanzaba por los acantilados a los traidores de allí, esa furia que tenía, esa forma también de impartir justicia directa desde ese propio emperador, ese propio rey. Y es un lugar también con un nexo de unión muy interesante con el ocultismo, con el tema extraños, ¿no? que aparecen. Nos tendríamos que viajar también a esas épocas donde estaban las sibilas, donde estaban las profetisas, donde existían esos oráculos antiguos. Y hay un lugar en esta isla, también utilizado en la época de Tiberio, como es la Gruta Azul. Son las cuevas prohibidas. Es una zona donde hay un nexo de unión con lo sobrenatural. El que atraviesa ese umbral y accede hacia ese mundo inferior llegaba a zonas de lagos subterráneos. Hay quien hablaba de la laguna Estigia, Caronte, las almas que emergen desde ese punto. Y es cerrado y nadie quiere acceder hasta el siglo XIX, que se regresa a las zonas subterráneas de las cuevas de Capri. Son lugares donde están llenos también, Dani, de historia, de leyenda, de simbología, de ocultismo, lugares donde hay una cercanía absoluta con el más allá o con el mundo de los muertos. Sí, así es. De hecho, has nombrado el Salto de Tiberio, ¿no? Ese acantilado de 297 metros que capitaneaba la isla de Capri desde frente a Villa Jovis, que fue el palacio / fortaleza que erigió allí Tiberio para instalarse. A día de hoy se pueden visitar sus restos todavía, nos han llegado hasta la actualidad. Y eso, dicen cronistas de la época, que tenía fines tanto de castigo como ritualísticos también, como nombrabas, ¿no? Esas ofrendas al mar por parte del emperador para esa buena esperanza, para todo eso, esas buenas intenciones que para él eran y que podían tener para con Roma, en su manera de pensar y de dirigir, por supuesto, el imperio. Pero cómo se mezclan el castigo, porque hablamos de un acantilado en el que cualquiera que ligeramente le ofendiera, se cuenta que lo colocaba allí a primera hora de la mañana, al alba, y acababa
haciéndolo tirar. Si no se tiraba voluntariamente, sus guardias se ocupaban de ello, ¿no? Pero al margen de estos castigos, estas ejecuciones, también se mezclaba lo ritualístico. Como bien decía antes, esas ofrendas a los dioses para poder tener esa gratitud por su parte y que se mezclan con esa gruta azul, todas esas, podríamos decir, pues no sé cómo llamarlo, todas esas grutas de cuevas que están por debajo de la isla, sobre todo, ¿no? Y que comunican unos sitios con otros. La Gruta Azul es importante hoy, sobre todo es un punto muy turístico, porque el sol entra por debajo del agua, ¿no? Es un punto donde hay muchos vídeos en internet que se tira la cabeza hacia atrás para poder acceder. Pero fíjate si era importante, oculta un lugar tan simbólico, ese acceso al inframundo, que se encontraron estatuas, restos de estatuas de dioses antiguos. Durante toda la época del medievo, ese auge también de la pesca, nadie quería pescar por aquellas zonas porque son malditas, son lugares de mal augurio, son lugares donde está la muerte en ese mar. Y todo lo que se extraiga de ese lecho marino es algo que está maldito. Así es. La entrada al inframundo, ya lo has dicho, todo eso en ese momento, en ese contexto histórico, estaba tildado de profano casi, podríamos decir, ¿no? Solo al alcance de unos pocos, como era el emperador de la mismísima Roma, para realizar esos rituales, esas ofrendas, esos sacrificios nocturnos frente al mar, frente a la gruta Azzurra, como tú decías, y todo eso para conectar de una manera mucho más profunda y espiritual con ese panteón de los dioses del que él quería beneficio, ¿no? Que él quería su gratitud, obviamente. Como hemos comentado antes, él solo se debía a su figura misma y a lo de los dioses. En alguna ocasión, como decía Jaime, al Senado, muy pocas, ¿no? El Senado va cobrando fuerza mucho después, ya mucho más poder, pero en ese momento, como segundo emperador de Roma, se debe a sí mismo, ¿no? Con lo cual, qué mejor manera de dejar libre tus terroríficos pensamientos, tus ideas más perversas, que apartándote de miradas ajenas a un lugar mucho más recóndito de lo que es hoy en día, por supuesto, como esa isla en Capri, donde él dio paso a todo tipo de tropelías, a todo tipo de hechos perturbadores, y muchos de ellos tenían que ver, y se dice que se sucedían en esa gruta Azzurra, ¿no? En esa gruta azul, donde al final, con esos pececillos que nombrábamos, que es la manera coloquial de llamar a sus sirvientes niños, que estaban allí, que él traía desde cualquier rincón del imperio, para satisfacer todas sus perversiones. Estamos hablando de un personaje tildado de no solo de cruel, sino de despiadado. Un personaje que puso a Roma en el mapa, pero que con mucha mano dura y demasiada política del miedo la gobernó durante tiempo. Por eso decía Silvia que no era muy querido en Roma, ¿no? Al final él sabía también que su vida estaba llegando a su fin, y ese exilio que muchos dicen pues fue para separarse un poco de todo aquello. Y también algo muy importante, allí estaba otro personaje también quizás para muchos mucho más conocido que el propio Tiberio, que era su sobrino nieto Cayo Marco Germánico, ahora no tengo el nombre ahora aquí entero, como Calígula. Sí. Con 17 años llegó a la isla de Capri, y allí dicen, y eso sí que tiene más registros, se formó como el emperador tan cruel que conocimos también después, ¿no? Fue la mano extendida en el tiempo de Tiberio en el tema de la gobernanza. Dicen los cronistas de la época, esto ya sabemos que se baña siempre un poco también en el romanticismo y en el misticismo, pero dicen que había una frase que le recogieron, que Tiberio le dijo a su sobrino nieto Calígula, y que fue: estoy alimentando un dragón para Roma. Y yo creo que refleja muy bien el mandato posterior de Calígula sobre el imperio. Lo forjó a su imagen y semejanza, desde luego, porque como hemos dicho, sus dos hijos habían fallecido, era su único heredero, pero es que a su vez, fijaos que Tiberio ya había intentado huir de Roma, estuvo 5 años viviendo en la zona de campaña, en una villa que se llamaba Sperlonga, que estaba a 130 kilómetros de Roma, pero se dio cuenta de que allí no podía huir de sus propios demonios, de sus demonios internos, claro, de eso nunca podemos escapar. Y entonces dijo, quizás si me voy a una isla podré desligarme de todo lo que significa Roma para mí. Y entonces recordó pues, una de las partes que le había dejado el emperador Augusto en herencia, que fue precisamente esta isla, Capri, porque fue
el que la había conseguido para los napolitanos, ¿no? Augusto. Entonces, bueno, pues esa isla, que como habéis comentado era prácticamente un parque de atracciones mitológico, lo vio como el lugar perfecto para huir de sí mismo. Esto es muy importante porque veremos que todo lo que todo lo que cometió, los actos horripilantes que cometió, lo podemos presuponer, ¿no? Porque hay muchos escritos de esa época, pues no hacían más que reflejar quizá una infancia dura que tuvo el propio Tiberio y que no supo desarrollar. Hay varios textos de diferentes autores, pero es cierto que todos se escribieron a posteriori de la muerte del propio Tiberio, es decir, no hay ninguna que sea coetánea. Por ejemplo, Suetonio o Tácito fueron los primeros que, de hecho, de una forma muy explícita, narraban las cosas tan abominables que el propio Tiberio decía, que luego las contaremos, pero hay una que me parece... Bueno, mira, pues vamos a las palabras de Tácito. Por ejemplo, dice: a la manera de los reyes mancillaba con sus deshonestidades a jóvenes de condición libre. Tenía dispuestos unos siervos para que le buscaran y trajeran a muchachos, usando regalos para los dispuestos y amenazas para los que se negaban. Y si los retenían sus parientes o sus padres, los tomaba por la fuerza. Movidos por esta clase de rumores e historias morbosas, los romanos se aventuraron a inventar otras cosas, pero que también salían en estos textos. Por ejemplo, en los textos de Suetonio, dice que le apodaban allí en Roma, en la sociedad romana, Viverius. Viverius porque le gustaba el vino, le gustaba beber, entonces en vez de Tiberius, pues era Viverius. Bueno, no sé si vais a querer... El humor romano de la Roma clásica, no, es muy latín. Y todo esto, claro, hablado en latín, ¿no? Claro. Viverius. Todo muy taxativo. El arte del Viverius. Viverius yo lo que sí que quería decir es que, más allá de todas las atrocidades que pudiera cometer este hombre, lo cierto es que quizá el hecho de alejarse y no estar continuamente con intrigas políticas hizo que no fuera un mal emperador realmente en cuanto al funcionamiento del imperio. No, está considerado uno de los grandes gobernantes. Tiberio dejó un tesoro público militar, sí. de más de 3.000 millones de sestercios, que eso era un auténtico dineral. No se metió en campañas militares en el extranjero que eran realmente costosas para las arcas públicas y que además drenaban el tesoro nacional, a diferencia de muchos otros emperadores, tanto anteriores como posteriores, que se embarcaban en la conquista de nuevos territorios solamente por la gloria, ¿no?, de agrandar el imperio. Lo que hizo Tiberio fue fortalecerlo mediante la construcción de defensas, mediante la diplomacia, manteniendo una política quizás algo pasiva en cuanto a las posibles disputas que tenía con otros gobernantes extranjeros. Y claro, si sumas todo esto, lo que nos da es un resultado de que el imperio como tal, cuando Tiberio muere, ha sido muy reforzado, ha sido consolidado, ha sido fortalecido. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto que eso de lo que estamos hablando ahora es a nivel político, a nivel personal, pues obviamente no hay más que ver la influencia que tuvo, como bien decía antes Dani, a Calígula, lo que le influyó a Calígula, que al final lo que hizo fue transmitirle una forma de ser en lo personal, que yo estoy convencido de que Calígula fue un fiel espejo de Tiberio. Sin duda. Calígula, o sea, fue una persona que estaba loco. La diferencia es que Tiberio estaba en una isla. No estaba bajo
los focos, entre comillas. Sí. No estaba al alcance de las miradas del pueblo. Calígula Claro, sí. porque con el Senado, ¿cómo lo hacía? Con el Senado, de hecho, claro, Porque eso es clave. algunas de las biografías o de las notas posteriores que hay tienen un marcado sesgo político, entre otras cosas porque este era un figura y mandaba llamar a senadores para hablar de determinados temas, pero luego no los recibía. Entonces, claro, un viaje a Capri en aquella época no era como ir hoy a Madrid. Bueno, una ¿no? aventura. Una aventura en mar que no sabías si podías volver Claro, o no. llegas allí porque te han llamado y luego no te reciben, pues la verdad es que en el Senado no tenía muy buena publicidad. Pero, o sea, volviendo a Calígula, pues tenemos, por ejemplo, las ejecuciones y torturas por puro capricho. Totalmente. O sea, mataba- Bueno, estuvimos hablando hace de poco hecho. de un programa donde hablábamos de torturas, de por qué para nosotros, bueno, para según qué personas, es un entretenimiento. No, sí. Este hombre directamente Tortura los por mataba porque no le caían bien. Porque, Por bostezar o reírse en su presencia. sí, porque había hecho una broma que no le gustaba. O sea, luego, por ejemplo, era muy dado… Es que es tremendo, ¿eh? Un mal chiste. ¿El qué? ¿Cómo? Un mal chiste, una broma que no le gustase. sí. Ah, Hombre, imagínate que… había entendido. Machiste. Un machiste. No, había un entendido. mal chiste. Ah, pero me había comido la L. Un mal chiste te costaba la vida. Sí, pero te había entendido, pero me había comido la L y entendía como una palabra nueva, un machiste. En latín. Y digo, eso es un machista inclusivo. Sí, aquí el académico de la RAE inventando palabras. En fin. No, pero imagínate, tú subes al ascensor, iba a decir al ascensor, Al pero ascensor podría de ser al Capri. ascensor o al autobús y te empuja uno y eres el emperador y dices que lo maten. Sí, era así. Como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le corten la cabeza. Madre mía, pues hoy con Pues los lo mismo. patinetes el pobre. Pero es que estaría- encima trataba a los senadores en algunas ocasiones como si fueran sus esclavos, pero les ordenaba besar sus pies, les ordenaba ir corriendo delante de su carro. O sea, Esto, algunos… disculpa, estamos hablando de Calígula. De Calígula, sí. Algunos fueron forzados a suicidarse porque se inventaba conspiraciones. Está conspirado con él, venga. Pero era mátate. un megalómano de manual, es decir, se autoproclamó Dios viviente y exigió la adoración a sus estatuas en los santuarios. Es decir, Sí, esta fue una, tipo increíble. fíjate, esto fue una diferencia que tuvo con Tiberio. Calígula se autoproclamó Dios. Sin embargo, Tiberio era todo lo contrario. No quería que se le divinificara, no quería que se le, digamos, rindiera ese tipo de pleitesía. Sin embargo, Calígula sí. Por supuesto, los abusos sexuales y la perversión de Calígula eran habituales. Cometió incesto, violaciones, infidelidades, mantenía relaciones sexuales con las esposas de los senadores en las fiestas que organizaba delante de los propios senadores y que no dijeran nada porque que le corten la cabeza. O sea, fue realmente una persona… Qué difícil tenía que ser estar en el núcleo del poder. bueno, díselo a su caballo, ¿no? Que eso sí que es dentro del mito, pero dicen que fue el que lo nombró cónsul. El Al caballo. Citatus, a su caballo. Calígula nombró cónsul a su caballo. ¿Sabéis que el personaje de Joffrey Baratheon de Juego de Tronos Está súper inspirado, inspirado sí. en Calígula? Totalmente, Es, sí, es totalmente. un fiel reflejo, Sí, es ¿verdad? un personaje además odioso. odioso, Sí, sí, odioso. o sea, Le pegarías un tortazo con la mano Absolutamente. abierta en cada minuto de cada episodio. Sí, O sí, sea, Correcto. En fin. Pero bueno, pues es un resultado, ¿no?, de la perversión de Tiberio contagiada a Calígula. Si de Calígula tenemos toda esta información, porque la lista sigue, o sea, despilfarro extremo del dinero, mandó cubrir su palacio de oro, una guerra absurda contra el mar, contra todos esos pueblos del mar, ejecutar soldados por pequeñeces o por mirarlo mal, prohibir mencionar su nombre sin título divino bajo pena de muerte. O sea, es decir, sacrilegios, profanaciones, podría seguir. Hay una lista inmensa de cosas que Una hacía. sociedad a los pies de un, Claro. de un gobernante. Totalmente. Fíjate, pero si de Calígula lo sabemos porque estaba allí, lo veían, quedó escrito y en la memoria del pueblo, ¿qué no haría Tiberio también con todos esos pececillos, ¿no? Hay muchos bueno. más escritos de Tácito que sí que os voy a leer esta parte, avisando, haciendo un disclaimer de que, bueno, pues puede ser un poco desagradable, ¿no? Pero dice Tácito, enseñaba a niños de la más tierna edad
a los que llamaba sus pececitos, él es el que acuña este Término. apelativo, ¿no? A revolverse y jugar entre sus muslos mientras nadaba, dándole tiernas lengüetadas y mordiscos en su sexo, como si del pecho se tratara, porque a los niños a los que usaba como pececitos estaban aún sin destetar. Cautivado por la belleza del sirviente que le ofrecía el incensario, por ejemplo, esta es otra de las historias, no pudo evitar llevárselo al punto y aparte para forzarlo a él y a su hermano. Bueno, pues es que hay un montón de relatos así recogidos por los cronistas y los autores que desde luego son espeluznantes, y lo que dices, Jaime, lo que no sabremos, porque estaba apartado en una isla donde además él mismo quiso construir. Sí que es verdad que utilizó varias de las construcciones que ya quedaban. En total pues había 12 villas en la isla de Capri que utilizaba él mismo, y también pues para sus fiestas, sus reuniones o invitados. Pero es verdad que la que mandó construir con esos túneles y con una estructura que además se aprovechaba de la propia montaña, de la propia roca de la isla, pues era la Jovis. Villa Jovis. No sé si habéis visto algunos de los mapas que recuerdan un poco a mí me recuerdan a las estructuras de algunas pirámides que hemos visto, ¿no? en su interior, cómo suben algunos túneles, bajan otros, llegan a puertas que no... ¿Pero esto dónde es? En Capri. Allí ¿En Capri? ¿En una zona en concreto? Arriba del todo. Jovis, sí, arriba a la derecha. Sí. es Cerca donde de está. 7.000 metros cuadrados de extensión tenía Villa Jovis. Una locura, ¿eh? Es un palacio fortaleza un que se pisito montó. de soltero. Sí. Es una locura desmedida la de Tiberio. Además, yo creo que al contrario que lo que le ocurrió a Calígula, bueno, tienen muchos nexos en común, ¿no? Se dice, y es casi seguro, que Tiberio fue asesinado, probablemente asfixiado con una almohada, por un guardia personal suyo, al final designado por Calígula, por supuesto, como no podía ser de otra manera, para ascender al trono del imperio. Y Calígula también fue O sea, asesinado. a Tiberio lo mata un guardia Ordenado por Calígula. pretoriano, y Sí. a Calígula luego pues por tocanarices. Correcto. También. La diferencia, fíjate tú, Nacho, la diferencia es que el reinado de Tiberio fue muchísimo más extenso y prolífico, como apuntaba antes Jaime. Por eso he dicho yo que el reinado de Tiberio fue importante para Roma, igual no para los romanos, pero sí importante para Roma, porque desde el punto de vista histórico él enriqueció Roma y no se dedicó, como hemos hablado, a extenderla, sino a fortalecerla, ¿no? Por eso, desde el punto de vista histórico, es importante para Roma, como ciudad e imperio. Quizá no para su pueblo, ¿no? Porque lo temían, porque era despiadado y cruel. Pero yo creo que la decisión de marcharse, de retirarse en esos últimos años de reinado de Tiberio, tiene que ver mucho con lo que después le sucedió a Calígula, que es el hecho de no poder esconderse, de no poder reprimir esos impulsos en público. Él, fuera del ojo ajeno, se extendió, se fue a Capri y allí mismo dio rienda suelta a toda esa depravación. Sin embargo, su nieto, sobrino, Calígula, lo hizo en el propio imperio. Duró solo 4 años al frente del imperio 4 romano. años solo. 4 años Calígula. Con 28 años Cuéntame su lo muerte. asesinaron. Bueno, se dice que lo asesinó un guardia pretoriano Sí, suyo correcto. con un puñal en un pasillo muy estrechito. Allí terminó con su vida, porque precisamente era un guardia. Fíjate tú, la animadversión personal que podía despertar el propio emperador, ¿no? Hemos conocido emperadores, por ejemplo, César Augusto, Julio César, que están por encima de la divinización del emperador. O sea, es decir, nadie va a dudar de lo que dicen, pero porque son honrados, son nobles, tienen un cometido diferente, ¿no? Calígula era un megalómano, como hemos dicho, un cruel, despiadado y muy errático, además, ¿no? Este guardia pretoriano, que dicen casi con total seguridad, ¿no? Hay documentos que se contradicen un poco, como todo lo que puede suceder, ¿no? Y que dejan un poco de margen a la propia imaginación histórica, pero que acabó con su vida porque tenía una animadversión personal hacia él, que era que se burlaba de su voz. Imaginémonos una voz, es el propio emperador, cada vez que hablas, porque te reclama para cualquier ordenanza, para cualquier explicación, se acaba burlando de tu voz. Pues al final yo creo que toma la decisión
incluso yo creo que acertada para el pueblo romano, ¿no? De terminar con Es que ese emperador luego tan se cruel. suman luego otros soldados para apuñalar Así el es, cuerpo así de es, Calígula así y es. una Un poco conjunción. una versión ese anterior de odio los que Idus de había, marzo, ¿no? pero, Un poco allí no acaba. aquello. Porque las muertes en aquella época, pues ¿qué es lo que hicieron? Luego ir a por su mujer, también asesinarla y a su hija, por lo cual Claro. exterminaron a la familia Todo, completa. con el linaje no vaya a total. ser que quedase algún coleo por allí. O sea, hemos hablado en muchos programas de eso, la justicia, las torturas, los ajusticiamientos en época antigua no era la persona. La persona cometía el mal, pero caía la familia completa. Claro. Bueno, al final es el castigo. ¿no? O, Por tu encerrados linaje. de por vida o asesinada la El familia miedo, completa. el pero, miedo. pero tíos incluso, lejanos, Sí, en sí, otras sí, claro. localidades se iba también a por Pero ellos. porque el miedo a que cualquier perteneciente a ese linaje, a esa familia, sangre. esa mala sangre. Correcto. Pudiera desarrollar cualquier comportamiento, aunque sea remotamente parecido a lo que ya han vivido, ¿no? Imagínate, pues, ¿qué hacemos? Pues de una manera, supongo que menos acertada no podría ser, acabar con todo el linaje, porque a veces no tiene absolutamente. Gracias a Dios hoy se ve que no es aquello de casta le viene el galgo o de tal palo tal astilla. Hay cosas que sí, pero no siempre es así. Hay padres que son muy diferentes a sus hijos hay y casos viceversa. de que van en diferentes lugares de ese país, le detienen al tío y dice, pues está usted acusado, pues pena de muerte. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque su sobrino ha matado a la reina. Dice, mi sobrino, dice, sí. Por lo cual usted Así también. es. Algo que se extendió mucho en el tiempo, esa costumbre. Sí. Silvia, te hemos antes dejado con todo este tema en el meollo que nos ibas a contar. Ah, no, estábamos relatando precisamente esa casa, esa villa tan impactante de Tiberio, en la que además, bueno, pues no solamente tenía habitaciones, que tenía 2 plantas, ¿no? Para sus alojamientos privados, también había para los guardias, para el personal doméstico, cisternas para el suministro de agua. Tenía unas termas de 5 habitaciones, bueno, que podríamos decir casi salones, ¿no? Eran enormes. Había una exedra así en hemiciclo que utilizaba además de mirador, o sea, el hemiciclo para sus reuniones y todo eso, estaba con vistas al mar. Tenía salones de banquetes, almacenes, por supuesto, imaginaos, cocinas. Y hay algo muy interesante, y es que se construyó un observatorio, porque además él no fue solo hasta allí con todos sus séquitos, sino que se llevó al más importante de toda su corte, que era su propio astrólogo. Uh-huh. Y de hecho, él le daba una gran importancia a lo que él llamaba las señales del cielo. Por ejemplo, estuvo tentado en un par de ocasiones, Tiberio, a volver a la ciudad de Roma, ¿no? Que, ojo, no fue ni siquiera para el funeral de su madre, bueno, con la que tampoco se llevaba nada bien, bueno, ni para la muerte de su esposa, nada. Pero en esas 2 ocasiones que dudó si ir o no, bueno, pues al final puso como excusa que es que las estrellas le habían aconsejado tener cuidado con la violencia de las multitudes. Esa fue una de las veces por la que decidió no ir, haciendo caso a las estrellas. Y otra, muy curiosa, que también para él fue una señal divina, es que él tenía una serpiente de mascota, ¿vale? Muy adecuado, ¿no? Sí, bueno, que además en todas las civilizaciones, tanto la romana como la egipcia, ¿no? Pues tiene mucho significado y se ha utilizado muchas veces como método de muerte. Bueno, pues esta serpiente a la que él adoraba, resulta que en el año 26 fue devorada por hormigas. Esto supuso para él un golpe tan grande, porque además estaba pensando, lo que os digo, en viajar a Roma. Se estaba planteando volver. Y de repente ocurre esto. Muy simbólico, ¿no? Con el hecho de cuidado con las multitudes. Exacto. Entonces, bueno, pues siempre dotaba todo de una carga esotérica, pues muy importante. Para él era, sin duda, hacía mucho caso a estas cosas. Eran determinantes su comportamiento para y con el pueblo. De hecho, yo creo que el bueno de Tiberio, por llamarlo de alguna manera, yo creo que él, cuando se marcha de Roma, si no hubiera sido por el
poder, el poder y el tanto económico también que ostentaba al ser emperador, obviamente, y le permitía instalarse en Capri de esa manera tan lujosa, yo creo que Tiberio estaba en un punto en el que él hubiera declinado todo y se hubiera ido a Capri sin tener que depender ni siquiera gobernar todavía Roma, ¿no? Yo creo que el punto que alcanzó, llamémosle de locura o de propagación en su propia mente de toda la depravación que él quería llevar a cabo, la hubiera podido o hubiera preferido haberla hecho sin estar ligado a ser emperador de Roma todavía. Pero claro. Pero no tenía ese poder. Exacto. Claro. Si él declinaba ese título, perdería el poder que tenía también, ¿no? No es como ahora. Entonces, eso no le hubiera impedido pues, realizar pues, esa obra arquitectónica mastodóntica como fue la Villa Jovis y las otras 11 villas restantes que estaban postradas en toda la isla de Capri, ¿no? Claro, todo eso acompañado de la vida que llevó allí esos 10 años. Es algo que no sabremos, ¿no? Pero quizá hubiera sido así. Una cosa, preguntabas antes, Nacho, lo de cómo se comunicaba con el Senado, ¿no? Y bueno, precisamente pues también lo narra Tácito y dice algo así como que aquellos que deseaban ver en persona a Tiberio tenían que, primero, aceptar como una especie de contrato con sus condiciones, con las condiciones que ponía Tiberio, y luego, después de esto de aceptarlas, tenían que pasar como un casting con, era un filtro, ¿no? Con un señor que se dedicaba a esto, Sejano se llamaba. Entonces, bueno, Risto Mejide. Efectivamente, era el Risto Mejide de la época, y entonces solamente unos pocos privilegiados eran autorizados para visitarlo en la isla. Pero lo normal es que fuera un emisario al que se llamaba Princeps, pues viajase a Roma, al continente, para reunirse él con los senadores y llevarles los mensajes y traer las nuevas. Eso es. Pero si no, si querías verlo en persona, tenías que pasar un casting. Bueno, todo este tema, Jaime, de la depravación de las altas esferas parece que se replica a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y también como en zonas aisladas, en islas, en reductos donde no es tan sencillo llegar. Hay que tener ciertos medios, hay que tener un nivel económico para tener esos medios y poder llegar hasta ese punto, y estás alejado, no sé, a día de hoy de los medios de comunicación, de los paparazzis, de cualquier mirada convencional que podrías tener en una gran ciudad. Pues sí, efectivamente, supongo que algunos de los que nos escuchan pues ya se imaginarán que estamos hablando de Jeffrey Epstein, ¿no? Este magnate estadounidense que... ¿Este a qué se dedicaba? Bueno, pues... laboralmente, para tener esa economía tan... Una consultora económica. Al principio, a ver, si quieres te cuento un poco la vida de este hombre. Un mafioso, pero legal. Bueno, este hombre, que era natural de Brooklyn, nacido en el 53, en realidad cuando empezó a trabajar como profesor de matemáticas en un colegio bastante elitista de allí. Pero lo cierto es que le echaron, bueno, cuentan las malas lenguas que porque ya había algún desmán con los niños, ¿no? Y las niñas que iban al colegio. Después de esto empezó a trabajar en una banca de inversión, en Bear Stearns, y pues empezó a subir en el banco hasta que incumplió una norma de la SEC, que la tengo por ahí apuntada, pero que realmente da igual. Pues, es una norma de la SEC, es como la CNMV de aquí, la agencia regulatoria de los bancos, de las corredurías de bolsa y todo eso. Y entonces montó su propia consultoría económica, sobre todo para ayudar fiscalmente a pues miembros de la élite, ¿no? O sea, realmente los contactos que podía tener llegaban a personas pues como el príncipe Andrés del Reino Unido, Bill Clinton, Elon Musk, Bill Gates, Les Wexner, que es el de Victoria's Secret, para el que no lo conozca. Bueno, pues total que de lo que se le acusa a este hombre es de tener una red de explotación sexual de niñas de entre 14 y 17 años. Ya fue condenado en 2008, pero bueno, fue condenado por abusos sexuales
a 13 meses de prisión porque llegó a un acuerdo, ¿no? Entonces cumplió en una de estas cárceles que tienen los americanos para ricos, que se pegan el día pues nadando, jugando a tenis, comiendo, en fin, bueno. Ya sabemos que el sistema penitenciario estadounidense es como todo en aquel país. Si tienes dinero, pues no es tan malo como puede ser en caso de que no lo tengas. Pero en el 2019 hay unas investigaciones por parte del FBI y el Departamento de Justicia, y entonces ahora sí que ya no lo detienen por abusar sexualmente de, literalmente, decenas de menores, que es lo que había ocurrido en 2008, sino que ya le meten cargos federales de tráfico sexual de menores. Claro, aquí ya están hablando de una organización que reclutaba, transportaba y explotaba a niñas de entre 14 y 17 años, normalmente, o habitualmente mejor dicho, con la colaboración de una mujer, Ghislaine Maxwell, que además era hija de uno de los magnates de las comunicaciones de allí, que había sido a su vez su expareja. La cuestión por la que contamos esta historia o este caso y lo enlazamos con las similitudes que pueda tener con Tiberio es porque en 1998 Epstein se compra una isla en el archipiélago de las Islas Vírgenes de Estados Unidos que se llama St. Little James Island, en la que se supone, y bueno, de hecho por eso fue juzgado y arrestado, pues bueno, llevaban a niñas para hacer con ellas pues masajes, entre comillas, que luego terminaban pues en otro tipo de prácticas sexuales, ¿no? Lo cierto es que cuando tú analizas la isla, es curioso porque ves que en un extremo de la misma, alejada de lo que serían la mansión principal, ahí no se puede hablar de casa, hay que hablar de mansión, y de las mansiones de invitados y donde vivían o residían todos los invitados que llevaba, que la lista, en fin, es que te pones a leer la lista de invitados de Epstein y Está toda a la luz, sí. Toda completa, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, bueno, hay muchos que no se han filtrado. Claro, aún. lo sabremos. o sea, Aún. las listas Aún, pero se sigue filtrando sí, las nombres. listas están. Lo que pasa es que realmente es posible que algunos solo fueran de fin de semana sin más, a descansar, no tuvieran nada que ver con todo lo que allí se hacía. O sea, es la gente que ha accedido a esa isla. O sea, claro, porque se tienen los manifiestos de los aviones, del avión privado. Claro, pero de Epstein. tú vas de vacaciones. Claro, tú puedes ir invitado, oye, vas allí, pasas un par de días, perfecto, podría te vuelves ser. y no pasa nada. A ver, el tema es que ¿Qué luego ocurre? se contrasta con la coincidencia de esos vuelos o de esos viajes con fiestas privadas que se hacían, bueno, pues que evidentemente no tenían, Ya. Claro, ¿sabes? la historia está en que Este es el tema. en esa isla hay un edificio que además ahora ha debido ser bastante dañado por los huracanes y las tormentas tropicales de la zona, que es como un pequeño templo. Es una construcción más o menos cuadrada, pintada a franjas azules y blancas, con una cúpula dorada, que cuando pidieron los permisos para construir en la isla lo describieron como un pabellón musical, pero realmente parece ser que era un centro ritualístico. Decían, y hay algún vídeo, yo no sé hasta qué punto es real, dicen que lo es, hay algún vídeo en el que se ve el interior, ¿no?, de ese pequeño templo en el que hay niñas. Cuando digo niñas es que cuando he dicho que la red sexual establecida por Epstein y su socia era de entre 14 y 17 años, yo no creo que esas niñas llegaran a los 9, vestidas a la manera romana antigua o griega, ¿no?, como con togas blancas, dando vueltas, con jarras de agua, rellenando un receptáculos de agua. O sea, es un vídeo bastante perturbador en el que no se ve nada, pero se puede prever qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un caso, pues como decía, muy parecido al de Tiberio, en el que una persona que, por lo que sea no, por la impunidad que le daba sus contactos a nivel económico, político, social, pues bueno, esta persona podía llevar
a cabo ese tipo de acciones de forma impune frente a la justicia. De hecho, es curioso porque, bueno, curioso, casi se podía haber predicho, ¿no? También cuando a Jeffrey Epstein lo arrestan y lo tienen detenido, poco antes de declarar, concretamente el 10 de agosto del 19, curiosamente lo encuentran ahorcado en su celda. Y lo cierto es que el suicidio de Jeffrey Epstein, que era una persona que estaba extremadamente vigilada precisamente para que eso no ocurriera, pues sucede coincidiendo con fallos en las cámaras de seguridad, guardias dormidos, registros irregulares. O sea, realmente yo llego a la conclusión de que esa persona, entre comillas, lo suicidaron. ¿Y por qué lo suicidaron? Lo suicidaron para que no hablara. ¿Por qué? Pues porque si hablaba, pues bueno, pues a poco que sea real la lista de invitados que iban a sus fiestas y que iban a esa isla de los horrores, pues lo cierto es que, para empezar, el Partido Demócrata estadounidense, la mitad de la cúpula, si no más, se iba a la cárcel. Por no hablar de muchísimos empresarios muy famosos, muy conocidos y con muchísimo poder. Pero al final, pues los poderosos ganan. Hay otra de las denunciantes, de las principales denunciantes, por ejemplo, de este caso, que fue la que destapó aquella foto con el príncipe Andrés, que al poco de denunciar y de que se supiera todo esto, bueno, pues de repente también apareció, en teoría murió, porque se suicidó a los 41 años, al poco de haber presentado la denuncia y todas las pruebas que tenía ella. Sí. Bueno, pues son, no sé, coincidencias, quizá. Bueno, cuando los coches dejan de funcionar los frenos. Sí, bueno, Estados Unidos debería haber aprendido un poco, que ya vemos que no, del grandísimo, ese sí que era grande, Tyrion Lannister de Juego de Tronos, ¿no? Cuando decía cuando le cortas la lengua, a un hombre, no demuestras que es un mentiroso, solo le dices al mundo que temes lo que pueda decir. Pues claro, con Jeffrey Epstein quizá era claramente lo que intentaron hacer, temían lo que pudiera decir. Seguramente no, es así. Temían que Epstein se viera en una situación muy comprometida en la que pudiera soltar esa lengua y hablar e implicar a entes muy poderosos, porque recordamos que el poder normalmente te lleva a demostrar o te lleva a poderte convertir, nos enseña ese monstruo que podemos ser cuando nadie nos mira, ¿no? Cuando los ojos están apartados. Y está claro que a los entes con más poder en este mundo, como en su momento le pasó a Tiberio, pues ha seguido la línea ascendente hasta la más rabiosa actualidad, y vemos este claro ejemplo de cómo siguen dominando el mundo con ese poder y siguen haciendo lo que quieren hacer cuando nadie cree que les ve. O sea que al final el poder es el poder. Me acuerdo que no han podido y lo han intentado con un personaje que también está envuelto en todo esto, como es, no sé si os suena, Marc Dutroux. Él es belga. Dutroux es un asesino y pedófilo, ¿no? Entonces, asesino porque en el jardín de casa, encontraron varios cuerpos de niños, pero él, en el momento del juicio, bueno, en un momento cuando testificaba, decía que él simplemente era uno de los últimos puntos del escalafón, pero todo lo que había abajo y lo que había arriba. Y claro, en cuanto él va a ir a ese juicio, va a declarar, hay unas imágenes tremendas donde a Dutroux se le ve ir hacia el autobús, la furgoneta de la policía, completamente blindado con chalecos antibalas, casco, perneras, o sea, lo llevan y a todos los sitios va blindado él para que nadie acabe con su vida, porque él dijo que hablaría y que él va a hablar y está dando nombres de todo lo que hay detrás de... Esto sería esa cúpula europea que tenemos, está aquí la de Epstein, que es la estadounidense, pues tenemos la cúpula europea con Mark. Es muy interesante todo lo que él contó, es una bestialidad lo que él hacía, esos cuerpos que se encontraron allí. Y bueno, pues ese blindaje para que nadie, o por lo menos minimizar los intentos de asesinato. Bueno, es que además, fíjate que esta mujer,
la que denunció al príncipe Andrés, Virginia Giuffre, murió en abril de este año. Murió en abril de este año cuando parecía que iba a hacer declaraciones. De hecho, hay unas memorias póstumas en las que cuenta toda la historia. Y poco después, hace apenas unas semanas, pues el príncipe Andrés ha vuelto ya a renunciar absolutamente de todo, porque pues al final la verdad sale a la luz, aunque sea pues cuando ya judicialmente no se puede hacer nada. Pero lo cierto es que eso de que Virginia Giuffre se suicidara, pues bueno, pues quizás no se suicidó y lo que querían era tapar a una testigo que iba a publicar unas memorias en las que dejaba a un miembro de la Casa Real Británica, pues digamos, en muy mal lugar. No vamos a entrar, quizás algún día comentamos la muerte de Diana de Gales, ¿no? Y todo lo que parece ser que había detrás. Bueno, es que la corona británica siempre tiene un oscurantismo. Y claro, cuando empiezas a pensar. Os recomiendo muy mucho la serie de Henry y Meghan, ¿eh? Ah, perdón. Se hablan de muchas. ¿Dónde la puede ver la gente para que? En una de las plataformas, ¿Sí? creo que es en Netflix, sí. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que además está siendo actual lo que les están haciendo al príncipe. Es Harry, ¿no? Es Harry. Sí, Harry, es que en la sociedad británica al príncipe Guillermo lo tienen como un vagoneta, que es cierto, y a Harry lo tienen con ese carisma, e incluso la sociedad está intentando que haga las paces con su padre como posible heredero de la corona, contratos millonarios, que por fotografías de la mujer estamos con más de un millón de euros. Hombre, y había algunos decían de 7 cifras. Como heredero lo dudo bastante. Es verdad que Harry ha sido bastante polémico a lo largo de su vida, porque se habla de todo ello en la serie y entonces lo entiendes, ¿eh? Lo entiendes. Recuerdo cuando se le ocurrió disfrazarse de las SA para una fiesta carnaval, pero también recuerdo cuando fue, porque es piloto de helicópteros, y fue a la guerra en Afganistán, y cómo su batallón se ponían todos camisetas "Dispárame, soy Harry", ¿no? Y él era un soldado más, obviamente de forma anónima, ¿no? Intentaron que no descubrieran quién era, porque obviamente si no iban a ir a por él, pero participó. O sea, estamos hablando de un héroe de guerra, entre comillas, ¿no? Una persona que ha dado la vida por o se ha jugado la vida por su país, que igual que entonces, claro, por ejemplo, en el ámbito militar, Harry es extremadamente respetado por eso. Otra cosa ya son las cuestiones familiares. Bueno, pues ahí están intentando que regrese una unión paterno-filial. Claro, lo que pasa es que Lo que pasa es que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que estamos contando de las depravaciones de su tío Andrés o de todo lo que pudo hacer, porque hay que recordar que los juicios frente al príncipe Andrés han terminado todos con acuerdos. Ya sabéis que en Estados Unidos un acuerdo entre las partes puede incluir, como es el caso, porque eso sí que se conoce, un documento privado en el que el acusado, en este caso el príncipe Andrés, puede reconocer absolutamente todo, pero suelta una millonada y se paraliza el juicio y se retiran las acusaciones. En España eso es más complicado porque cuando hay un delito penal, el fiscal, aunque haya un acuerdo entre las partes, puede no aceptarlo y seguir adelante, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, si eso hubiera ocurrido en España, el fiscal habría seguido contra el príncipe Andrés y habría habido un juicio y no sé si una condena, ¿no? Seguramente sí, porque sí, en documento privado lo reconoció. Me gustaría relacionar este tema de Tiberio con otra isla. No sé si el nombre de Neverland os trae algo a la memoria. Sí, no sé si vas por ahí, pero a mí sí, claro. Aparte de ser el país de nunca jamás, ¿no? La isla ficticia en donde Peter Pan y todos los personajes, bueno, pues nunca crecían y podían... Allí todo lo que tú soñabas se podía hacer realidad. Michael Jackson lo que hizo fue construir su propia isla de Neverland en su rancho, ¿verdad? Sí, esto correcto. es lo que todos conocemos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que también se convirtió
en el Rancho de los Horrores durante una época bastante convulsa, investigaciones, muchas denuncias de niños que habían pasado por allí porque se le acusaba de tener siempre, de estar rodeado de niños. Y así era, no es que solo se le acusase, es que era así. Pero claro, se le acusaba a posteriori, hubo denuncias de sus propios niños de que bueno, pues había intentado abusos o se habían cometido. Bien, en 2005 la policía sí que entró para investigar dentro de la propiedad. No se consiguió encontrar nada, ningún tipo de prueba, incluso muchas de las habitaciones. Pues claro, recordemos que este Neverland, esto sí que es un parque de atracciones, sí. Y que pues tenía incluso hasta 3 vías de tren, porque yo no lo sabía, pero Michael Jackson era coleccionista de máquinas de trenes. Había todo tipo de cosas para que los niños se divirtiesen, y también el propio Michael Jackson. Porque es que además, él en una entrevista lo que decía es que, bueno, de hecho os voy a leer sus propias palabras, ¿vale? Esto fue una entrevista que concedió a Oprah Winfrey y dijo: la gente se pregunta por qué siempre tengo niños alrededor, y es porque encuentro en ellos eso que nunca tuve: Disney, parques de diversiones, videojuegos. Yo adoro todas esas cosas porque cuando era chico lo mío era todo trabajo, trabajo y trabajo. Esto es lo que él ha defendido siempre, y de hecho, fijaos como en el caso de Epstein sí que se han filtrado fotos, se ha filtrado, a pesar de lo protegidísimo que está, porque por toda la gente que implica este caso de Epstein, y aún así se han filtrado fotos, se han filtrado documentos o testimonios. En el caso de Michael Jackson no ha ocurrido esto. Yo sí creo que ahí Michael Jackson no tuvo nada que ver con esas acusaciones. Eso es lo que propongo. Eso es lo que propongo. Yo también pienso... Nunca se ha demostrado nada. No, efectivamente. Y además le hundieron por completo la vida con eso. Bueno, al final lo mataron. Sí. Indirectamente. Pues lo mataron socialmente, lo mataron con una persona que... A ver, yo aquí voy a hacer un poco abogado al diablo, aunque no debería, ¿no? Pero el que contribuye a esa creación, a ese divertimento, a generar pues una felicidad, por lo menos en su mente, bueno, pues socialmente quedó destruido, él moralmente quedó destruido, y ahí es donde llega una muerte tan tenebrosa como es la que él tuvo. Hicimos un programa sobre muy triste, además. Sí. Fíjate que en Neverland, mira, os voy a contar lo que tenía el rancho. Había un cine, piscina, trenes eléctricos, un parque temático con una noria, había canchas para jugar a todos los deportes, un zoológico con animales exóticos, tenía un museo de reliquias. ¡Guau! Y bueno, pues evidentemente tenía habitaciones con maquinetas para jugar al Tetris y todo tipo de videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y al final es lo que se ha demostrado hasta ahora, que se lo construyó para su propio deleite y querer compartirlo con otras personas que pudieran saborearlo igual, ¿no? Pero claro, siempre estará esa duda, porque al final es un poco eso mismo, esa isla en la que tú te encierras para poder disfrutar de lo que a ti te gusta, y hay niños por en medio. Pero el que quiso sembrar la duda lo ha conseguido. Sí, además muy alargada. Y una duda que va a existir durante todos los años que dure la humanidad. Esa duda va a poder existir, porque hay una persona que ya no se puede defender, ni se puede hablar de ello, y sobre todo porque no tenemos pruebas como tal. Bueno, la cuestión, hemos hecho un recorrido por esas islas del terror, por esas opciones, por ese mundo antiguo, tremendo, ¿no? Lo que conocemos de esa antigua Roma, que habría que profundizar también en otros programas un poquito más. Bueno, pues hasta aquí, Daniel. Hasta aquí hoy, fíjate tú, ¿no? Hoy, mañana y pasado. Hoy, mañana y pasado, lo que tercie. El ejemplo que ha puesto Silvia, ¿no? Yo creo que, como decías tú, yo comparto tu opinión también, Nacho, ¿no? Y yo creo que más o menos la de todos los que estamos aquí, ¿no? Es cierto que la figura de Michael Jackson nunca se ha podido demostrar nada en su contra. Ha habido muchos testimonios, o supuestos testimonios, o declaraciones siempre alentadas por el poder económico, claro está.
pero nunca, ¿no? Y yo creo que es eso, lo que él defendía era eso, ¿no? Él daba todo eso a los niños y se rodeaba de niños porque quería que tuvieran lo que él jamás tuvo, que era una infancia como tal, ¿no? ¿Y qué miedo da un juicio social? Oh, total. Bueno, Eso es el que más miedo da, ¿no? Es el más temido. Bueno, lo hablábamos hace poco, ¿no? Las lapidaciones, todo el juicio que ejerce el pueblo sobre alguien, ¿no? Esa mancha que nadie te la va a poder quitar nunca, aunque salgas. Luego la justicia puede decir que eres inocente, pero ya la sociedad ha acabado contigo. Correcto. Además, fíjate tú, aprovechando al hilo de lo que estábamos hablando, dentro de muy poquito va a salir un biopic de la figura de Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua y que lo interpreta su sobrino. O sea que tiene muy buena pinta la película, estará en cines dentro de poco y tendremos una versión más, no ficticia, pero sí más romántica todavía, ¿no? De la figura del considerado, yo creo que para siempre, por muchos que haya, rey del pop y un fenómeno musical, junto con Julio Iglesias y Frank Sinatra, conocido en el mundo entero, ¿no? Porque te puedes ir... No, pero es que eso Julio, se dice. Julio con permiso. Julio con permiso, pero es que eso se dice, es así. En cualquier rincón del mundo te vas a cualquiera y le preguntas por Michael Jackson y sabe quién es. Por Frank Sinatra y Julio Iglesias. Es increíble. Qué fenómeno. Solo por aportar una cosa más, ¿no? Lo que estabais diciendo del daño que puede hacer los juicios sociales, los pensamientos, ¿no? que tiene la gente. Neverland pues pasó de ser un lugar de divertimento, de atracciones, donde la felicidad reinaba, a pues caer en picado. En los últimos años Michael Jackson ni siquiera quiso vivir allí porque ya no lo veía como su propio hogar. Y de hecho, en 2015, que fue cuando falleció Michael Jackson, fue puesta a la venta por $100 millones. 2015. Bueno, pues hasta el 2020 nadie lo quiso comprar. Y además se compró ¿Estaba por maldito eso ya? $22 millones. Casi 5 veces menos. Tenía manifestaciones diarias. Bueno, eso fue... En fin, y cuando un grupo social quiere reventar algo, lo consigue. Y eso lo estamos viendo en el día a día en cualquier país del mundo. ¿Me permites una recomendación? Un grupo social, sí. Sí, mira, porque ya sabéis que si yo no hablo de cine, ya hablo un poquito, ¿no? Pero es que va ligado directamente con esto que estamos hablando ahora mismo, ¿no? El juicio social, la justicia tomada por la mano del pueblo. Hay una película de 2012 excelentísima, no sé si la habréis visto, se llama La caza, que la interpreta Matt Mikkelsen, de Thomas Vinterberg como director. Me suena mucho. Es brutal. La gente de verdad que la recomiendo que la busque y la vea. La caza, de Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen como protagonista, y habla precisamente de eso, un profesor y hasta dónde llega la mentira de una niña y puede destruir una vida. Ojo, Es brutal esto. Ojo, que no banalicemos, porque estas cosas sí que ocurren de verdad. Por supuesto, no. ¿Qué película has dicho, perdón? La caza. La caza. La caza, de Thomas Vinterberg. Es brutal esa película. Hace un análisis de una situación, como dice Silvia, que se vive a día de hoy y de hasta dónde puede llegar una mentira, ¿no? Destruir la vida de una persona. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Pues esta es mi recomendación. Dani, muchas gracias. A vosotros, un placer, chicos. como siempre. Siempre, gracias. Silvia, gracias. Gracias, buenas noches. Profesor, un placer. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Yo también voy a hacer una recomendación, que además hemos hablado antes de empezar el programa, que es la película de Sound of Freedom, para que la gente la vea y saque sus conclusiones de lo que ocurre a día de hoy, de la misma forma que recomiendo, simplemente para tener constancia, que hagan la búsqueda de cuántos niños desaparecen en Europa al año. Y luego cada uno que saque sus conclusiones. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Qué curioso el tema este de la manipulación social también y cómo un colectivo puede acabar con todo lo que quieran, un colectivo pequeño. De verdad, un colectivo pequeño puede hacerse muy grande y muy poderoso. Y hay un tema que es el aborregamiento también de la sociedad, donde nos creemos absolutamente todo lo que nos contemos o alguien de confianza, ojo, o algo tan peligroso como tu medio de confianza. Tu medio de comunicación de confianza es al que tú crees a pies juntillas todo lo que te diga, todos los titulares. Esto nos daría para muchos programas. Cuando tú coges un titular y ves que a los 5 minutos ha cambiado, a los 10 ha modificado y luego el titular no tiene nada que ver con la noticia. El titular es lo que vende y ahora se llama el click, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Porque los medios de comunicación tradicionales, la prensa tradicional, el periódico no se vende. Lo siento mucho. ¿Cuánta gente vemos
los que sean de nuestra generación, pues anda que no hemos ido a por nuestros padres o para nosotros a comprar el periódico, bajábamos tradición los sábados y domingos por la mañana. Tanta gente por la calle con el periódico debajo del brazo. Ahora no, porque estamos todo con el móvil, informatizado con el ordenador. Entonces lo que premia es el clic. Ese clic lo que nos hace, para que no lo sepa, pues no cuesta nada explicarlo, lo que hace es que una noticia tiene 100.000 clics. Eso lo que sirve es para que esté luego la publicidad que se invierta dentro de este medio porque ha obtenido tantos clics y hay noticias. Bueno, pues es la forma de funcionamiento que tenemos ahora. Y esos clics se basan muchas veces, por desgracia, en titulares que no tienen nada que ver con la noticia. Es lo que vende. Yo recuerdo uno que fue brutal. Empecé a recibir llamadas y llamadas. Siento que ponga esta comparación con Iker Jiménez cuando llega el mes de junio y hay un medio de comunicación que dice que Mediaset despide a Iker Jiménez y cierra Cuarto Milenio y Horizonte. Claro, a mí me llega yo con cara de gilipollas, nos llamamos tal y cual. Bueno, pues se reía un montón, ¿no? Claro, y luego lees la noticia, entonces pone pues que Cuarto Milenio y Horizonte pues cierra durante agosto, pues porque se va el equipo de vacaciones. Y además luego pone que regresará en septiembre la temporada. El viaje de vacaciones, el descanso y luego ya se regresa en temporada, es que es un despido porque se cierra por completo, ¿no? Y dice, ¿hasta dónde llega la inquina también de periodística, que es abominable en muchos casos, y cómo se puede destruir a cualquier proyecto, ¿no? Y esto en masa, en los grupos de WhatsApp, es tremendo, pero esto puede ocurrir con cualquier persona. Y si nosotros solamente vamos a una fuente, es muy peligroso, ultra peligroso. Yo por eso todas las mañanas intento leerme medios que sean los titulares, pero de varios distintos. Y es muy importante, aunque tengamos un medio de confianza, mirar bien, porque de pronto esa teoría que nosotros tenemos cae por completo. Y no me voy a alargar porque hay muchas entrevistas en manifestaciones cuando se pregunta, ¿y usted por qué está aquí? Porque sí, porque lo defiende esta persona a la cual sigo de forma férrima. ¿Pero sabe que está defendiendo esto? Sí. ¿Y está a favor? No. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque hay que apoyarle. Esto es la tónica que nosotros vemos. A mí esto me da pánico. Pero bueno, aquí lo dejo. Próxima semana más en Abismo, en Aragón Radio. Un fuerte abrazo.